Muy buenos días. Vamos a dar inicio para dar continuidad a lo que corresponde a nuestras 19ª jornadas médicas del Hospital Star Médica Centro. El día de hoy continuamos más bien con lo que corresponde a la presentación de trabajos libres. El primer trabajo es diagnóstico de hepatopatías en el embarazo, serie de casos, a cargo del médico interno de pregrado, la doctora Cano de la Vega Rosa. Buenos días, soy Rosa Arcelia Cano de la Vega, médico interno de pregrado del Hospital Star Médica Centro, y les voy a presentar diagnóstico de hepatopatías en el embarazo. Es una serie de 3 casos que se presentaron de enero a junio del 2015 en este hospital privado de tercer nivel. Para comenzar, tenemos que en el embarazo se dan algunos cambios propios de él que afectan al hígado. Cambios anatómicos no se han demostrado, sin embargo, fisiológicamente tenemos que hay un aumento del 50% del volumen plasmático, lo que conlleva a un aumento del 50% del volumen minuto cardíaco. Y como no hay un cambio en la circulación hepática, hay una disminución de cerca del 35% en el volumen hacia el hígado. Esto conlleva una reducción en la depuración de productos del compuestos sanguíneos en el hígado. También tenemos cambios en los valores normales. El colesterol aumenta aproximadamente al doble dentro de los parámetros normales y de los triglicéridos prácticamente al triple. Esto es por la movilización de ácidos grasos libres para la intensa gluconeogénesis que se presenta de manera normal en el embarazo. También tenemos que la fosfatasa alcalina aumenta del 20 al 50% y esto es porque la placenta forma fracciones termolábiles de esta enzima. También la albúmina disminuye del 20 al 50% y el fibrinógeno aumenta al 50%. Entonces, estos son los valores normales que se van a ver alterados. Dentro de la salud materno-fetal tenemos que descartar a las pacientes con hepatopatías previas, hepatopatías víricas, cirrosis, neoplasias hepáticas ya diagnosticadas, así como hipertensas crónicas. Dentro de los factores de riesgo para presentar hepatopatías tenemos edad materna avanzada, que para el IMPER es arriba de los 25 años, con un pico de aumento arriba de los 35. También un aumento de peso en el embarazo por encima de lo normal. Tenemos que la raza blanca presenta más riesgo de hepatopatías, una enfermedad concomitante de síndrome antifosfolípido y por supuesto que haya presentación previa en un embarazo anterior, así como madres con abortos previos. Dentro de la patogénesis de las hepatopatías tenemos placentación anormal. Esto es una invasión del sincitio trofoblasto por encima de la membrana de Nitabuc, lo que conlleva una producción excesiva de agentes vasoconstrictores. Hay una respuesta inflamatoria aumentada y hay otras 2 patologías dentro de la patogénesis no muy bien demostradas, como lo son la infiltración microvesicular de agentes grasos, así como un defecto subclínico preexistente en el transporte biliar. Las formas de presentación no me da tiempo de decírselas todas, sin embargo se las pongo aquí en orden de frecuencia. El síndrome de HELP está prácticamente con el 70% de la presentación. Después tenemos colestasis gravídica intrahepática, esteatosis hepática aguda, hiperemesis gravídica y por último hígado graso agudo. El conocimiento de los rasgos esenciales de estas enfermedades es fundamental para su rápido reconocimiento. Consideramos que no son enfermedades habituales en la práctica clínica, sobre todo del médico general. Yo comprendo que el médico ginecólogo sabe perfecto de qué estoy hablando, sin embargo, en mi experiencia y en lo que revisé de los contenidos de las diferentes universidades, a nosotros no nos enseñaron hepatopatías. Puede influir de manera importante en el curso del embarazo y en la salud materno-fetal, ya que conlleva a una alta tasa de parto pretérmino y de mortalidad materno y fetal. El diagnóstico se basa en conocer básicamente las modificaciones fisiológicas para poder captar lo que es patológico. Vamos a ver signos clínicos característicos y los exámenes de laboratorio. Para comenzar tenemos a la primera paciente, que fue una femenina de 28 años con embarazo de 32 semanas de gestación. Ella gesta 3, aborto 2. Llegó al servicio de urgencias de este hospital con un antecedente de cifras de tensión arterial altas de 2 semanas, tratada con alfametildopa durante estas 2 semanas.
Llega sin acúfenos y fosfenos, niega actividad uterina, movimientos fetales presentes. Sin embargo, se registra una TEA en su casa de 170 a 110 y llega al servicio. Aquí le encontraron una cifra de presión de 140 a 110. Tiene el foco cardíaco fetal de 156 latidos por minuto y edema en extremidades. El diagnóstico con el que ella ingresó de urgencias fue preeclampsia severa. La segunda paciente fue una femenina de 29 años con embarazo de 36 semanas de gestación. Ella gesta 2, cesárea 1, llega con náusea, el dolor en epigastrio, sin acúfenos y fosfenos, y su tensión arterial fue de 150/90. A ella le ingresaron con diagnóstico de enfermedad hipertensiva del embarazo a clasificar. Y la tercera paciente, 39 años, ella sí cumple con más factores de riesgo, edad materna avanzada, embarazo de 30.6 semanas de gestación, gesta 2, aborto 1. Ella ya estaba tratada con alfametil-dopa con 2 días nada más, llega con unas cifras de tensión arterial alta, había tenido hiperemesis de repetición en el primer trimestre de embarazo, refiere reflujo epigástrico, cefalea, los movimientos fetales disminuidos, datos de dificultad respiratoria y dolor abdominal. Ella ingresa con diagnóstico de preeclampsia severa. En esta tabla yo les muestro los signos y síntomas. Es una modificación o más bien adaptación de la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia. La frecuencia que ellos presentan de los datos clínicos para hepatopatías en un artículo del 2014 está 82% hipertensión, con un 40% dolor abdominal, sobre todo ubicado en hipocondrio derecho y epigastrio, náusea, vómito, cefalea, cambios en la visión, visión borrosa, fosfenos, ictericia y prurito de predominio en palmas y plantas y con exacerbación por las noches. En esta tabla yo comparo lo que se presentó en nuestras pacientes. Todas tenían cifras de tensión arterial alta, 2 de ellas dolor en epigastrio, que es característico del síndrome de HELP, náusea, vómito y solo una de ellas cefalea. En esta segunda tabla, también una adaptación del mismo artículo, encontramos los parámetros de laboratorio, anemia, que para los valores normales del hospital es de 12.5 a 16, sin embargo, por la anemia fisiológica del embarazo, yo considero, bueno, según el artículo es de 11 a 14, trombocitopenia, la deshidrogenasa láctica elevada, transaminasas elevadas y bilirrubinas totales elevadas. Las transaminasas y las bilirrubinas no se deben alterar en el embarazo normal, por lo tanto, consideramos que estos son nuestros marcadores para que si encontramos alguna alteración, podemos estar pensando ya o sospechando en una hepatopatía. Y la proteinuria. Aquí agregué yo leucocitosis por las cifras que encontré que me llamaron la atención en nuestras pacientes. Y como conclusión tenemos que se deben solicitar pruebas de laboratorio en todas las mujeres en la segunda mitad del embarazo que se presenten a un servicio de urgencias con hipertensión de nueva aparición y o con control previo con elevación repentina aunado a los síntomas característicos. Las mujeres que solo cumplen con alguna de las anomalías típicas del laboratorio o alguno de los criterios clínicos no pueden ser descartadas simplemente porque no nos parece un cuadro típico o porque no nos llama la atención. Es importante reconocer que cuando encontramos cifras de presión alta elevadas en una embarazada, sin considerarlo mucho, debemos de pedirle una biometría hemática, pruebas de función hepática y un examen general de orina para descartar cualquier otra alteración. Y actualmente en nuestro país continúan siendo infradiagnosticadas las hepatopatías. Yo encontré cifras muy inespecíficas, un caso por cada 500 a 5,000 embarazos. Sin embargo, el objetivo de esta revisión es que debemos de saber que se debe tamizar a la mujer embarazada, tratar factores de riesgo modificables, captarlas desde antes de que se presente alguna alteración, cuando tienen edad materna avanzada, abortos previos, darles una oportuna atención a estas mujeres con alto riesgo y sobre todo hacer un diagnóstico oportuno como médico general para poder referirla hacia el médico ginecólogo o hacia un segundo o tercer nivel donde la puedan tratar adecuadamente. Por último, termino con esta frase: no se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa en lo que no se conoce. Gracias. El siguiente trabajo libre corresponde a nombre del doctor Rafael Cedillo Compeán, terapia de presión negativa en el manejo del onfalocele gigante.
Muy buenos días. El siguiente trabajo se titula Terapia de presión negativa en el manejo del onfalocele gigante. Este no es un foro completamente de pediatría ni de cirugía pediátrica, pero el grupo Star Médica me ha dado la oportunidad de hacer muchas cosas, me ha dado mi primer trabajo. Soy orgullosamente egresado del Hospital Star Médica Infantil Privado de Pediatría y actualmente curso el 6º año de la residencia en cirugía pediátrica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y por consiguiente, pues me siento muy comprometido en poder transmitir lo que me han enseñado, lo que he aprendido con los médicos que están en formación en este hospital. Bueno, vamos a hablar con respecto al onfalocele gigante. Hay 3 patologías quirúrgicas congénitas, defectos de la pared abdominal que nos compete a los cirujanos pediatras y que debemos de reconocer. Uno es la gastrosquisis en esta orden de presentación, que es la más frecuente, el onfalocele y la hernia umbilical. Pero cuando nos encontramos con un onfalocele gigante, empiezan los problemas. Se define como onfalocele gigante al defecto mayor de 5 centímetros o cuando contiene más del 50% del hígado herniado. En esta imagen podemos observar cómo se ve aquí el hígado. Como podemos ver parte del hígado, parte de las intestinales. Esta es una paciente femenina. De este lado se lograban ver ovarios y sus anexos. Pero bueno, ¿cuál es lo que nos causa problema? Del onfalocele gigante es un abdomen que es muy pequeño, que no tiene cabida para todas esas intestinales y tenemos un defecto muy grande. Hablamos de onfaloceles gigantes a los defectos, como hemos dicho, mayores de 5 centímetros, por lo que el manejo quirúrgico que vamos a presentar así a continuación nos causa muchos problemas. Nos da problemas al regresar todas esas intestinales a una cavidad muy pequeña, síndrome compartimental, largas estancias intrahospitalarias y lo que vamos a seguir comentando más adelante. Del manejo del onfalocele también otra cosa que es importante comentar, a diferencia de la gastrosquisis se asocia más frecuentemente a atrezias intestinales y el onfalocele se asocia más frecuentemente a cardiopatías y a defectos cromosómicos, lo que hace más compleja aún el manejo de esta patología. El manejo puede ser quirúrgico o puede ser conservador. El primero fue descrito por Schuster en 1967 y el conservador descrito por Alfeld en 1899, quien promueve la epitelización química de la membrana con alcohol. Algo para comentarles, el manejo quirúrgico de un onfalocele gigante o un onfalocele tradicional, se quita toda la membrana del onfalocele, se coloca un silo, se intuba obviamente al paciente, se mantiene con pseudoanalgesia, relajantes musculares y se cuelga en un silo. El silo se fija de toda la aponeurosis para traccionar y empezar a hacer cavidad y paulatinamente vamos dándole vueltas a ese silo para que vaya haciendo espacio en esa cavidad abdominal y posteriormente eso te lleva más o menos 6-8 días, sometemos una plastía de la pared abdominal según cómo se manejan las presiones dentro del quirófano. Esto trae muchos problemas, son niños que tienen que estar en terapia intensiva, tienen que estar intubados, tienen que estar con catéteres, antibióticos, aminas, generalmente hacen insuficiencia renal, compromete el flujo esplácnico. Hay muchos problemas que comprometen la morbimortalidad de estos pacientes y aumenta los costos de la terapia mientras el paciente está hospitalizado. Estamos haciendo un trabajo con el Instituto Nacional de Perinatología, donde vamos a publicar la epidemiología del onfalocele en México, que no está publicado, y manejamos muchas variables. No nos vamos tanto a los costos, pero les puedo resumir prácticamente que de los 45 casos que hay de onfalocele en 10 años en el Instituto Nacional de Perinatología, antes de la cirugía ninguno tenía que utilizar oxígeno. Después de la cirugía, en promedio la media de intubación son 28 días, la mortalidad son del 20%, son niños que quedan con displasia broncopulmonar, convulsionan, retraso en el desarrollo psicomotor y demás. Bueno, la terapia de presión negativa fue utilizada en el manejo avanzado de heridas en el adulto desde 1993, promoviendo una pronta cicatrización, reduciendo costos y días de estancia intrahospitalaria, mediante un método no invasivo que utiliza una presión negativa localizada y controlada con adecuada tolerancia por el paciente. En esta imagen podemos tener la máquina que utilizamos en estos niños. Este es un canister que recolecta el exudado y el equipo que contiene un SensaTrack,
una esponja de plata y 2 drapes, al igual que una regla, que más adelante vamos a ir platicando con respecto. Pero bueno, ¿cómo logramos epitelizar una onfalocele mediante la terapia de presión negativa? Bueno, pues mediante 2 mecanismos de acción. La macrotensión, como podemos ver en la primera imagen, es la alteración visible que ocurre al activar la presión negativa, aproximando los bordes del defecto, ejerciendo presión sobre el mismo y regresando las vísceras a la cavidad abdominal. Y en la siguiente imagen muestro el mecanismo de acción de la microtensión, que ocurre al nivel celular por el contacto entre la esponja y la membrana de la onfalocele, produciendo estiramiento de la membrana celular, promoviendo mitosis y angiogénesis. Después de una revisión sistematizada en la literatura científica mundial, encontramos 4 publicaciones. Gilbert y Wilczynski en Estados Unidos en el año de 2006 y 2010, Binet en Francia en 2013 y McBride en Australia en 2014, que utilizaban la terapia de presión negativa en el manejo de complicaciones en aquellos niños que ya habían operado y se desentaba la herida quirúrgica y le aplicaban la terapia de presión negativa. Bueno, mediante este trabajo proponemos utilizar la terapia de presión negativa como primer línea de tratamiento en la onfalocele. En otras palabras, en cuanto nace el niño, aplicamos la terapia de presión negativa. El objetivo es exponer la experiencia en la epitelización del onfalocele gigante mediante la terapia de presión negativa hospitalaria y de uso ambulatorio. En este estudio, el cual es descriptivo y prospectivo, analizamos 5 casos con diagnóstico de onfalocele gigante, 2 del sexo masculino y 3 femeninos en un periodo comprendido de enero de 2013 a enero de 2015 en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Estableciendo como criterio de inclusión todos los onfaloceles mayores de 5 centímetros o con más del 50% del hígado herniado, excluimos del trabajo a aquellos que tenían la membrana del onfalocele rota y eliminamos a los que presentaban alergia a los componentes de la esponja y sus adhesivos. Dentro de la técnica, previo consentimiento de los padres y una succión no nutritiva para el manejo del dolor, se riega la membrana del onfalocele con solución fisiológica tibia. El niño no requiere estar en quirófano, no requiere estar en terapia intensiva, no requiere de mayor cuidado, únicamente se da manejo del dolor con una succión no nutritiva. Se irriga la membrana del onfalocele con solución fisiológica tibia, medimos el defecto, evaluamos la integridad de la membrana, que es muy importante, y de manera visual vemos cómo va creciendo el tejido de granulación. En el protocolo fue aplicada la terapia de presión negativa en todos los casos al momento del nacimiento. Utilizamos una esponja blanca durante los primeros 2 cambios y esponja de plata en los posteriores. Recortamos siempre la esponja de 3 a 5 milímetros menor al defecto y utilizamos presiones de 125 milímetros de mercurio de manera continua y con cambio de la esponja cada 7 días. En el trabajo, la media de edad gestacional fue de 37.2 semanas de gestación, con una relación de género de 3:2, encontrando en 2 de los casos cardiopatía no compleja y asociación con meningocele y ectopia renal. En el primer caso, el paciente se mantuvo bajo ventilación mecánica hasta lograr su compensación hemodinámica por la cardiopatía que tenía, pero sin la necesidad de suspender la terapia de presión negativa. La media del tiempo de epitelización fue de 6.4 semanas. 3 pacientes los manejamos de manera intrahospitalaria y los siguientes 2 los pudimos manejar de manera ambulatoria, con una epitelización del 100%, una mortalidad de 0 y sin complicaciones que hayamos reportado. Les voy a dejar un video a continuación y vamos a ir platicando. El tratamiento no quirúrgico para onfaloceles intactos fue postulado por Alfel en 1899 y popularizado por Grove y Cunningham en 1957. Aunque esta técnica no se utiliza en gran escala, Suave, Drescher, Firor y Duhamel en Estados Unidos han informado magníficos resultados, pero por desgracia, el tratamiento requiere una hospitalización prolongada, como les había comentado, y en ocasiones este fracasa. La terapia de presión negativa, al ser amigable en su manejo, permite su uso ambulatorio. Disminuye exponencialmente los riesgos asociados a una hospitalización prolongada, al igual que los costos de la misma. Como podemos ver en las siguientes imágenes, los pacientes se encuentran en su cuna o en el cuarto de curaciones y les pido por favor que observen cómo va incrementando esa cavidad abdominal, cómo se van reintegrando las asas intestinales, secundario a esta presión que ejerce la terapia de presión negativa. Siempre la herida la mantenemos aislada, siempre está limpia y reduciendo el defecto hasta lograr la epitelización completa, como vemos en estos 5 casos.
Todos estos niños actualmente ya se encuentran operados, los estamos operando entre los 6 y los 8 meses de vida, y entra como una cirugía ambulatoria para reducir como si fuera una hernia umbilical, un defecto muy pequeño, como la calidad de la piel alrededor es de muy buena calidad. Y bueno, y todas estas imágenes son de mi archivo personal, y en todos los casos los padres me autorizaron de su uso académico. Dentro de la discusión de resultados, en la siguiente tabla reunimos la experiencia de 4 países: Estados Unidos con 3 y 1 casos, Francia y Australia con 3, y en México con 5. Menciono siempre a mi jefe, porque es mi jefe, y si no me puede regañar, pero hasta abajo estamos Cedillo y Jiménez en la última línea. La indicación de la terapia de presión negativa en todos los estudios fue en pacientes con onfalocele gigante. En los primeros 4 estudios fue secundaria a complicaciones, y nosotros en los 5 casos la empleamos en el manejo primario al momento del nacimiento. En 2 de los estudios no especifican qué tipo de esponja utilizaron. En Francia utilizaron también esponja de plata y en Australia una gasa de algodón. Nosotros empleamos una esponja blanca de alcohol polivinílico para proteger la integridad de la membrana, y en los siguientes cambios utilizamos una esponja de planta. Las presiones. Bueno, las presiones es un tema muy debatido siempre en la terapia de presión negativa. Podemos ver el uso de presiones de 10, 25, 50, 80, y nosotros, bueno, sabemos que también la recomendación de usar presiones pequeñas, presiones bajas, como de 25 milímetros de mercurio, es en aquellos pacientes anticoagulados y en aquellos que se requiere un crecimiento de tejido de granulación más controlado. La presión efectiva recomendada en la literatura es de 125 milímetros de mercurio, atreviéndonos nosotros a utilizarla desde el momento del nacimiento y en todos los casos ya que contamos con la membrana íntegra. Eso es muy importante, la terapia de presión negativa no se puede utilizar si la membrana está rota. Luego, otra cosa que es importante comentar en esta discusión es el uso de una presión intermitente o continua. El uso intermitente está establecido y se recomienda para acelerar el proceso de granulación, pero nosotros observamos que su uso intermitente genera un dolor en el paciente sin una significancia evidente en el crecimiento del tejido de granulación, por lo que recomendamos la presión continua con una adecuada tolerancia por los pacientes. La media en el tiempo de hospitalización fue de 6.4 semanas. 3 casos los manejamos de manera intrahospitalaria. Fueron los 3 casos, la primera experiencia que teníamos, y ya reuniendo estos 3 casos, pudimos ver que el paciente se podía manejar de manera intrahospitalaria. El paciente no requiere estar canalizado, no requiere estar con antibióticos, no requiere estar intubado, no requiere estar ni siquiera en la unidad de cuidados intensivos. Se tiene en crecimiento y desarrollo, los tenemos en piso, y eso nos dio oportunidad de manejar los últimos 2 de manera ambulatoria. Un paciente venía de Hidalgo y el otro venía de Veracruz, y venían cada 7 días a hacer el cambio de esponja. Los cambios de esponja los hacíamos en el cuarto de curaciones o en el consultorio, usando esa succión nutritiva que les decimos. No le genera dolor, no le genera ninguna molestia al paciente, y pues bueno. Como conclusión, la terapia de presión negativa es una alternativa segura para el manejo del onfalocele gigante, reduce la morbilidad y los costos asociados a una hospitalización prolongada. Compartiendo esta experiencia de utilidad con otros centros hospitalarios, podemos unirnos para ofrecer una mejor oportunidad de vida para nuestros pacientes. En esta diapositiva es un pacientito que viene de Hidalgo. Podemos observar los padres orgullosamente de su bebé, y esta es la maquinita que genera la presión negativa. Va conectada con un sensatrack al paciente. El paciente puede comer, el paciente puede bañarse, el paciente puede estar boca abajo, lo pueden cargar, puede salir al súper, puede hacer sus actividades normales. Tiene una batería recargable y esto le permite un fácil manejo y no requiere mayor cuidado del manejo en casa. Por su atención, muchas gracias, y pues bueno, estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier aclaración, y pues muchas gracias. Dígame, doctor. Una pregunta muy sencilla. Claro que sí. ¿Qué diferencia hay entre una esponja de plata y la otra esponja? Bien, ¿Por qué? la esponja blanca, sí me escuchan allá, ¿verdad? El doctor pregunta por qué usamos una esponja blanca y por qué una esponja de plata. La esponja blanca está formada por alcohol polivinílico y nos ayuda a que no lastime la membrana del onfalocele. Si la membrana del onfalocele se rompe, el manejo es completamente quirúrgico.
y ya después de 2 semanas utilizando la esponja de alcohol polivinílico se empieza a engrosar y empieza a crecer tejido de granulación, esa membrana. Y después utilizamos la esponja de plata, que con sus microfibras nos aumenta y nos acelera el proceso de crecimiento de tejido de granulación. No, nada, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, está mi teléfono, mi correo, cualquier duda también que tengan en el manejo de la terapia de presión negativa, pues a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.